Yo creo que ya, ¿no? Aquí está terminando de configurar este hijo de match. Ah, bueno, ahora sí. Eh, Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches a todas las personas que se están uniendo a un nuevo Facebook Live del Instituto Eleusis. Lo comenzamos un poco más tarde, a las 10 de la noche, de pronto en Colombia, en Perú, porque bueno, a la Echavarría tuvo un cambio de horario allá en México por entrado, cambio de estación, Ale, ¿cierto? Sí, 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 pues más bien regresamos al horario normal nosotros ya. Sí. Nos quitaron el horario de verano y nos desfasamos una hora. No habíamos platicado eso, de hecho no Sí. lo tenía en cuenta. No, yo no sabía Tenía que la a mí idea no, de que, sí, yo yo no tenía la idea sabía. de que en todo el mundo pasaba eso, pero creo que no. No, porque yo pensé que México y Colombia, pues, que México y Colombia tenían el mismo horario y que no cambiaba, porque aquí nunca cambia. Sí, más bien yo creo que nos encontramos en el horario cuando hacen el cambio a este horario de verano. Entonces, Sí, pues ya ay, ves. bueno, entonces, bueno, de ahora en adelante las secciones las vamos a estar arrancando a las 9 de la noche hora México, 10 de la noche hora colombiana, en Perú también, ya en Argentina y en Chile ya son las 12 de la noche en este momento, no sé si tendrán cambio de horario, una hora más, una hora menos, uno no sabe. Bueno, como ya hemos venido ya aproximadamente ya más de 3 meses donde venimos reflexionando este texto de Jane Hillman, Reimaginar la psicología, donde en un primer momento estuvimos tratando una de las imágenes de los conceptos principales que Hillman esboza acerca de la psicología, que es la importancia de personificar como una forma de hacer alma, como un factor constituyente de la psique que todo el tiempo está en una función de personificar a través de la patología, de las emociones, a través de muchas circunstancias ante lo que lo humano o este yo consciente no puede hacer nada, sino que es algo que se le impone. Y bueno, ya estamos ya en este segundo concepto que es el de patologización, donde en el encuentro pasado estuvimos trabajando un poco la alquimia también, porque en la alquimia, como comentamos en el encuentro pasado, en las imágenes que se muestran son deformadas, son fragmentadas, son más bien lúgubres, siniestras y que daban cuenta también de que realmente en la alquimia también había una connotación de la psique en una tendencia a patologizar, a fragmentar y a mostrar sufrimiento, dolor, desgarro, etcétera, etcétera, a través de estas imágenes y el arte de recordar o el arte de hacer memoria, que es como una de las capacidades también, es decir, donde la psique también por medio de esas imágenes deformadas, por medio de esas imágenes abruptas, de esas imágenes espectaculares, por decirlo de alguna forma, grotesca, tienden entonces a crear una geografía imaginal de toda su constitución, de cómo ella misma se va entendiendo y se va formando a través de estas imágenes. Es decir, que no realmente las imágenes bonitas, buenas, que son realmente lo que forman a la psique, sino realmente la capacidad que ella tiene para crearse y realmente tener un lugar es a través de estas imágenes grotescas. Y realmente entonces en ese arte de hacer memoria y todo eso es como da cuenta de todo ese proceso de cómo esa geografía imaginal, como la llama Hitman, da cuenta de todo ese proceso del alma. Y bueno, ya ahí más o menos como rememorando un poquito, pero ahora sí, Ale, buenas noches, ¿cómo estás? Ay, muy bien, John. Y sí, tienes razón en esta situación. Yo creo que una de las partes interesantes de Hillman en lo que nos cuenta en este capítulo y que hemos estado viendo hasta ahorita, es que precisamente en em, nos hace fijarnos en la parte oscura, en la parte horrorosa, en la parte monstruosa de la propia psique. En la psicología en general, nosotros tendemos a olvidar esa situación, incluso a evadirla y a obliterarla, es decir, la sacamos de nuestro propio quehacer psicológico. Incluso nuestra necesidad de curar y de tratar son una forma
sacarnos de encima esa situación. Em, no es nuevo esto, o sea, esta parte del patologizar, de la patología del asumir lo monstruoso de las propias imágenes de la psique, que no es otra cosa sino la monstruosidad de la propia psique. Ya lo manejaba Jung, nos ponía en contacto con esa situación cuando hablaba acerca del concepto de la sombra, ¿no? La sombra como complejo, la sombra como arquetipo, es decir, esa dimensión psíquica que representaba todo aquello que era rechazado por el yo consciente, por la conciencia normal del sujeto que se enfrentaba al mundo cotidiano y que relegaba a la propia oscuridad de sí misma a una parte importante de la propia naturaleza psíquica. Y esta parte importante regularmente era aquello que era eh, no asumido por el contexto cultural en el que se encontraba el sujeto. Esto era la sombra en sí mismo. Esta situación de la sombra la encontramos trasladada a lo que hace Hillman con el término de patologizar, porque precisamente la sombra en términos humanos, sí, ya habíamos dicho nosotros, tiene que ver con aquello que nosotros rechazamos, pero en términos psicológicos, el patologizar es lo que la psicología rechaza de sí misma, aquello que no está dispuesta a ver, aquello que no quiere de alguna manera asumir como propio y que hace todo lo posible por llevarlo afuera. Entonces, Sí, eh, en este sentido, nosotros tenemos como psicólogos una posición determinada gracias precisamente a que hay o a que ponemos sin saberlo a una parte determinante de la realidad en el lado de lo patológico. Para los psicólogos, lo patológico es lo que está fuera de nosotros, lo que no es nosotros, lo que nosotros tenemos que tratar, curar y remediar, ¿no? Nosotros mejorar. mejorar, exactamente. Tenemos la noción de que las cosas tienen que fijarse y asumir nuestro propio punto de vista acerca de cómo deben de ser. Hay un ideal de cómo las cosas se tienen que desarrollar, de cómo los fenómenos se tienen que construir a sí mismos, y si no cumplen con ese ideal, pues entonces tienen un problema. Y nosotros, los psicólogos, existimos gracias a esa necesidad de mejorar la situación. Pero Sí, Gil, sí, sí, que en relación a eso que vos estás diciendo, el psicólogo entra a ser como un denunciante de la patología, como alguien que llama la atención, como alguien que alerta sobre algo que no debe de estar ocurriendo dentro del proceso psicológico, algo que no debe estar ocurriendo dentro de la persona, algo que no debe estar ocurriendo dentro de la cultura, algo que no debe de estar ocurriendo dentro de los procesos de desarrollo de la psique, pero que a medida de que se ha ido avanzando, el psicólogo surge no tan diferente como el sacerdote, como un normalizador de la patología, como un educador de la patología, como algo que la patología no debe de estar en nosotros, que toca exorcizarla, expulsarla, porque no debe de estar en nosotros como sujetos para poder ser funcionales, adaptables, competitivos y por ende entrar en unas conductas normalizantes de un buen bienestar, de un bienestar, de una constitución de ego conocimiento o de ego realización, como lo llama Enrique Skenazy, que no es otra forma que el rechazo como tal a lo que son estos procesos patologizadores que tiene la psique y que es como tal, una forma en la cual ella se expresa, una forma en la cual ella también da también a entenderse y que en la medida en que más se denuncie, en que más se quiera expulsar, ella con más potencia, con más vehemencia y con más energía se va a imponer porque entre más como nos hemos dado cuenta en estos últimos años, los psicólogos denuncian y lo mismo la psiquiatría. Para el 2020 la enfermedad mayor va a ser la depresión, el trastorno límite de personalidad, la ansiedad, la crisis existencial. Entonces, si
si los psicólogos supuestamente tienen todas estas técnicas y todos estos recursos y todo este saber científico, disciplinario, técnico, etcétera, etcétera, para mejorar eso y para denunciar eso, porque, porque han aumentado muchísimo más, porque se ha desbordado muchísimo más y porque ellos dentro de ese saber y todo lo que tienen no logran contener entonces todo eso a pesar de que lo denuncien, porque no han logrado aún todavía darse a entender que uno de los procesos que tiene la psique es precisamente el patologizar, el enfermarse a ella misma, porque estamos llenos de enfermedades, como vos lo decías una vez en una conferencia y como lo Hillman dice también, en esas morbidez que hacen parte de nuestro proceso, pero que nosotros no tenemos aún esa capacidad de poder llevar conciencia a esos procesos psicológicos que ocurren y que se nos imponen y que es el ego quien realmente sufre toda esa descarga. Pero los psicólogos entonces llevan al ego entonces a que se haga responsable de eso, a que el ego se tiene que mejorar, a que el ego se tiene que realizar, a que el ego se tiene que autoconocer, sin darse cuenta que es un proceso que se está dando fuera de él y que él es el que está sufriendo toda esa descarga. Sí, siempre que hay una necesidad de curar, una necesidad de elevarse, una necesidad de expandir, de mejorar la situación, de integrar y todo eso, el que está hablando es el ego, ¿no? Fíjate que en algo importante, yo no había caído en la cuenta realmente, aunque lo manejaba así, yo no lo tenía tan claro hasta que lo vimos, precisamente lo discutimos con Ale Vica en una clase. El ego, en este sentido, nosotros no tenemos que asumirlo como una entidad, como algo que está ahí, como algo que existe de manera substancial. O sea, no es que haya un ego y un alma como cosas que existen en algún lugar. Son perspectivas, ¿no? Esa parte a mí me quedó muy clara en la clase de Ale, cuando él precisamente asume nos comenta que nosotros tenemos que entender al ego como una perspectiva en particular. Y tiene mucho que ver con esto que decía Hillman al principio de su libro. El alma es una perspectiva a través de la cual nosotros vemos los fenómenos de manera psicológica. El ego es otra perspectiva, pero una perspectiva que ve las cosas de una manera hasta cierto punto limitada. Limitada porque eh, se limita a sí misma para poder asumir ciertas necesidades específicas del organismo humano, pero no permite que otras visiones extras, y otras visiones diferentes emerjan y se vuelvan importantes. Entonces, cuando el ego cobra demasiada importancia, cuando la visión del ego se configura como hegemónica, las demás visiones, ¿sí? La pluralidad, el politeísmo del alma, dice Hillman, no puede expresarse de otra manera que no sean las patologizaciones, ¿no? Las patologías, las imágenes ruinosas, el sufrimiento y la pasión de la propia psique. Entonces, exactamente en este punto, nosotros tendemos a fijarnos solamente, a fijarnos como si estuviéramos fijados, como si estuviéramos fijos en un punto, en la perspectiva egoica. No es que la perspectiva egoica tenga un problema en particular, es decir, tiene su función determinada, pero también hay otras tantas perspectivas que se nos aparecen de otras formas. Y la manera favorita de aparecer de estas perspectivas ante la hegemonía del ego es a través de la patología. Fíjate, yo cuando regularmente en terapia, cuando los pacientes llegan, lo primero que asumen es que bueno, hay dos situaciones, ¿no? La cultura psicológica nos ha educado, o sea, nos ha educado de tal manera que cuando nosotros llegamos al consultorio, si los pacientes llegan al consultorio, ya llegan con un discurso psicologizado, ¿no? Llegan con una narrativa acerca de su propio problema que está basado en lo que la cultura asume como psicología. Entonces dicen, o sea, ya no dicen como en algún momento decían, eh, quíteme mi problema, ¿no? Sino ayúdame a encontrar el significado de mi problema y aprender de él, porque El sentido.
sí, porque sé que es una enseñanza que me viene y toda esa situación. Es un discurso, Como si fuera un sí, mensaje de Dios sí, 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 como, sí, sí, o del y es, inconsciente. o del inconsciente, sí, exactamente. Pero fíjate cómo esa forma de ver la patología se ha insertado en la cultura y en la forma en que nosotros generalmente convivimos con lo patológico, ¿no? Entonces, les cuesta mucho trabajo a los pacientes librarse de ese discurso o encontrar formas diferentes de asumir ese discurso, ¿no? La enfermedad no es ni te va a enseñar nada, ¿sí? Ni es tuya, ni viene para ti. Te pasa, la enfermedad ocurre, la enfermedad es un hecho, es algo que te sucede. Y eso que te sucede, tú necesitas asumirlo, tú necesitas entender y comprender que te está sucediendo. Comprender no quiere decir encontrar un significado en lo que te pasa, sino simplemente estar a la altura de lo que te está pasando y actuar en base a ello. Eso, ya es, Eh, eso es muchísimo. Sí, Pero regularmente, o sea, ¿qué hacemos los psicólogos? Sobre todo los psicólogos junguianos, ¿no? Hacemos eso, le sí, vamos y le buscamos la base arquetipal de su problema, ¿no? sí. Esta enfermedad, ¿a qué arquetipo te remite? ¿Qué complejo tiene? ¿Qué significado en tu vida viene a construir? Y toda esa Hay que situación. integrarlo. Hay que integrarlo, ¿no? Cosas de ese tipo que lo único que hacen es sacarnos de la patología, ¿no? Nos elevan sobre la patología y nos hacen que iluminemos la patología. Pero la patología no viene a ser iluminada, no viene a ser enseñada. Al contrario, la patología es una luz sombría que se nos presenta y que nosotros tenemos que mantener como tal, ¿no? Es aquella pequeña luz de la que hablaba Jung en algún punto, ¿no? Esa luz que tenemos que llevar por el frío y la tormenta. Es decir, es esa luz que nosotros como psicólogos tenemos que mantenernos con ella. O sea, no permitir que se extinga, porque cuando la extinguimos, entonces extinguimos también el contacto que tenemos con el alma. Sí, Otto Rand decía que querer curar, que en terapia querer curarnos o mejorarnos es querer mejorarnos y cambiarnos de la vida misma. O ya lo decía Jung también, Jung decía que los complejos en sí mismos son la vida y querer quitárnoslos es liberarnos de la vida misma. Entonces, en este caso pasa lo mismo. Ah, yo puse esa frase, yo la dije a vos, o sea, el querer liberarnos de la patología es querer liberarnos de la vida misma. Y, y vos tocaste algo muy importante que yo trabajo con los consultantes cuando me llegan con el asunto, aquí no vamos a curar, a mejorar, aquí vamos a llevarle conciencia a lo que está ocurriendo. Hay que llevarle conciencia a eso y cómo tú puedes estar a la altura de eso que te está ocurriendo. Ya si te mejoras o te curas o te cambias, ya eso es un proceso colateral de lo que hagamos, pero no es el objetivo. Y entonces, por ejemplo, lo mismo pasa entonces con la patología en relación ahorita que estamos hablando, cuando en estas terapias te dice, siente, siente, ponte en contacto, ilumínate con ella, está con ella, pero realmente cuando están empezando a sentir precisamente la patología, es que empiezan a huir. No, no la quiero sentir, no quiero estar con ella, esto no me tiene por qué estar ocurriendo. Entonces vamos a sentir imágenes bonitas, por ella entonces la autorrealización, otras cosas, por allá entonces la compensación, pero realmente el propio sentir de la patología, sentirla, estar con ella, nos debe, es decir, puede posibilitar, es decir, lo que es una reflexión, un pensamiento sobre un proceso que está ocurriendo ahí. Así lo entiendo yo, pues, en frase como a lo que te mandé ahorita por el WhatsApp, que no Sí. sé, que no va por ende, pero es tener una noción, un conocimiento puro de aquello que está ocurriendo. Y como se está diciendo, y como estamos diciendo, estar a la altura de eso. Exactamente, ¿no? Mira, fíjate, el esfuerzo del psicólogo en ese sentido implica quedarse con lo que está pasando, ¿no? O sea, tener el valor de estar con lo que está pasando. Yo, o sea, he escuchado a muchos psicólogos, o sea, de repente cuando acudo a cursos, acudo a diplomados, acudo o veo algún tema de psicología,
regularmente en psicología junguiana pasa eso, cuando tenemos una imagen, cuando se presenta una imagen en terapia, lo primero que hacen los psicólogos es, tratar de compensarla, ¿sí? Tratar de llevarla a su otro. Aparece una gran araña en el sueño de la persona. Bueno, vamos a cambiar esa araña, vamos a transformar esa araña en algo distinto. Vamos a llevar esa araña a que nos enseñe algo, a que nos diga, ¿qué necesitas, araña? ¿Qué es lo que me vienes a decir a mí, ¿no? Araña, o sea, como si la araña viniera directamente en la imagen a traerme algo a mí, ¿no? O sea, como si yo fuera el dios al que la araña le ofrenda un holocausto, ¿no? Cuando tendría que ser al revés, yo tendría que ofrecerle al dios que se me presenta en forma de araña un sacrificio de mi propia vida, de mi propia existencia. Y ese sacrificio es la atención, ese sacrificio es el estar frente a él. Cuando los cuando los antiguos griegos, por ejemplo, sacrificaban, ¿sí? O en los rituales eh, hebreos, cuando se sacrificaba algo al dios, ¿sí? A cualquier dios, lo que se hacía no era realmente, perdón, lo que se hacía era quemar aquello que se sacrificaba. Lo que se sacrificaba era de lo que se alimentaban los dioses es del humo, es de lo que emergía, de lo que salía, de la, de la, de la, ¿qué será? De la putrefacción, del proceso alquímico Químico. de los mismos elementos que emergían, que no es otra cosa, John, sino de la atención. Es decir, los dioses se alimentan de la atención que les ponemos, se alimentaban de la atención que los súbditos, que los fieles les daban a ellos. O sea, no importaba realmente lo que sacrificaran, lo que importaba era precisamente el acto de hacer el sacrificio, porque era el alimento de los dioses es la conciencia de los propios sujetos de que existe, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, y desde el punto de vista de Hillman, obviamente estamos en Hillman, entonces el rendirle tributo a estos dioses implica, como tú bien dices, John, estar dispuestos a ser conscientes de su situación. ¿Sí? Ser conscientes es quedarse, ¿sí? Con lo que se nos presenta y permitir que lo que se nos presenta lleve y nos lleve a nosotros, terapeuta y paciente, hacia su propia necesidad, hacia su propia finalidad. La finalidad de la imagen solamente puede emerger en el transcurso de la imagen misma. Entonces, cuando aparece la imagen en el consultorio, lo peor que podemos hacer es intentar ayudarla o intentar cambiarla o intentar llevarla hacia una meta que nosotros tenemos ya prefijada como de acuerdo a nuestra propia ideología. Lo que tenemos que hacer realmente es dejarnos llevar por eso, dejarnos guiar por la imagen y permitir que la imagen se, 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 perdón, se estructure de forma autónoma hacia su propio objetivo como tal, ¿no? ¿Y hacia dónde es? ¿Hacia dónde nos lleva? Sabrá Dios, ¿no? La imagen es la que nos lleva, ¿no? Nosotros somos psicólogos en el momento en que somos fieles a esa incertidumbre que está frente a nosotros. Muy difícil, o sea, muy difícil estar frente a la incertidumbre, porque regularmente lo que queremos hacer nosotros es ya tener una respuesta. Queremos saber a dónde llega. El paciente nos exige eso, ¿no? Nos dice, sí, 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 o sea, está bien, pero ¿qué tengo que hacer, no? Sí, sí, pero ¿a dónde y cómo le tengo que hacer? ¿Cómo tengo que reaccionar? ¿Cómo tengo que pensar? Ellos ya quieren la respuesta. Y es muy fácil para nosotros intuir una respuesta y decirle, bueno, pues haz esto y haz lo otro y puede que llegues aquí, toda esa situación. Abstenernos de salirnos del presente de la imagen es un trabajo tremendo en esta situación. Y quedarnos con la incertidumbre de lo desconocido, ¿sí? Ahora sí que como bien lo decía Levica, del misterio, ¿sí? Que se nos presenta, es algo que requiere mucho entrenamiento, ¿no? Requiere mucha atención y mucho,
mucho ejercicio de pensar. Sí, y la deprimente lentitud de la que hablaban los alquimistas, de estar ahí con la imagen, con ese proceso que se va a ir destilando y dele, porque no hay de otra por la lentitud de la psique, que eso también es muy importante también, y de la misma patología. Ujú, Entonces, realmente la constitución de la psique en una tendencia es al patologizar, es atender. Entonces el psicólogo cambia, cura, mejora, lleva, ofrece técnicas, recursos, un montón de cosas que lo único que posiblemente pueden hacer es que la patología la meten por debajo de la alfombra, la ponen, la meten en un rinconcito, la dejan por ahí, bueno, por allá está bien, listo, ya se curó, ya se mejoró, pero desgraciadamente, aunque ellos no lo crean, ese proceso sigue estando ahí, esa patología sigue ahí, latente todo el tiempo. Y por X o por Y en algún momento otra vez vuelve y se impone de mil y una forma. Entonces, no es algo de lo cual nos podamos librar. Y los psicólogos junguianos, el que sea, pero generalmente nosotros que somos junguianos, partimos mucho entonces de eso, de curarla, de mejorarla, de llevarle entonces otra imagen, entonces quitémosle esta y pongámosle esta, encontrémosle entonces el significado entonces arquetipal, encontrémosle entonces a ver a qué Dios nos está remitiendo, a qué arquetipo. Entonces, con la patología hay un proceso, como llama Enrique Eskenazi, de formalización, de ponerla en una forma, en un esquema preestablecido, ya dicho, prepensado, ya hecho que no da lugar realmente a que la patología se desprecie a sí misma y siga su propio desarrollo, sino que la cogemos y la encajamos porque, como vos estás diciendo, no hay realmente ese ejercicio, es decir, hay una huida del pensamiento, hay una huida de la imaginación. Entonces, si López Pedraza y yo nos dicen, adhirámonos a la fantasía o adhirámonos a la imagen, ¿por qué lo vimos entonces a la imagen? ¿O por qué lo vimos al pensar de la imagen? ¿Por qué lo vimos a la patología? ¿Por qué lo vimos a un proceso que se está dando ahí? Nos asusta tanto, nos da tanto miedo ese proceso, nos da tanto miedo sentirlo, vivirlo, que se nos impone que vamos a cambiarlo, vamos a mejorarlo, eso no tiene por qué estar ahí. Vamos a hacer respiración holotrópica, vamos ujú. a romper esquemas mentales, vamos entonces a contactar con el Dios que está ahí, vamos entonces a hacer reconstrucción cognitiva, vamos a explorar tu potencial humano, vamos a hacer automejora compensatoria, vamos a hacer entonces en una mirada, vamos a hacer constelaciones familiares, que por allá a lo mejor el papá le pegó, quién sabe, y por eso se le está dando esa patología. Vamos entonces a remitirnos entonces a las neurociencias, a la terapia neurocognitivo-conductual por allá, a ver qué esquema mental por allá se formó. Entonces vamos al método científico, etcétera, etcétera. Todas, no que yo no estoy queriendo decir que eso esté mal, esté bien, pero realmente todo este tipo de técnicas o recursos y todos estos dispositivos tecnológicos en el mejoramiento del yo son totalmente desdeñadores de la imagen y del proceso patologizador de la psique, algo que Hillman defiende a capa y espada. Muy bien, sí, así es. Tienes razón, yo. Oye, hay una pregunta aquí de Marco H. Oliva. Pregunta, ¿dónde en México se puede estudiar el enfoque junguiano? O sea, el, el enfoque junguiano como tal. Déjame ver. Ni idea. La verdad es que no tengo idea, ¿eh? Mira, en México hay por lo que yo sé, hay un problema muy importante con la psicología junguiana, porque, o sea, primero, no hay lugares realmente importantes que la enseñen. O sea, no hay centros junguianos como tales. Tenemos, yo creo que en México alrededor de diez junguianos que están certificados por la IA y, y todos están peleados. Sí, Entonces, o sea, no hay un esfuerzo realmente por armar un centro junguiano en México. O sea, es decir, no hay realmente una enseñanza formal de la psicología junguiana. Estaría muy padre, ¿no? Por ahí
por ahí yo tengo la esperanza de que algún amigo o algunos amigos puedan iniciar esta situación, ¿no? Eh, ojalá que en un futuro haya esto en México. Mira, No pidas imposibles, no pidas imposibles a México, no pidas imposibles. es difícil, a mí se me hace muy curioso, por ejemplo, en Colombia, ahí contigo, John, mal o bien, hay centros yunguianos, ¿no? En Perú, en Argentina, en En Brasil, Chile, en Chile, o sea, tiene hasta formación en psicología junguiana en Chile, exactamente. en Uruguay tienen maestría también, en España Sí, ni se diga. sí, en España no, está muy bien, pero te digo, aquí en México no hay nada, nada de ese tipo, que yo sepa, ¿no? Por ahí hay algunos cursos, algunos diplomados, algunos este, lugares donde se dan rasgos de este tipo. Mira, yo estudié precisamente la especialidad, yo hice un diplomado primero, después la especialidad y varios cursos en el Centro de Desarrollo Transpersonal. ¿Sí? El Centro de Desarrollo Transpersonal tiene su propia página en Facebook, tiene su página en Internet también. Lo dirigen la maestra Patricia Palacios Castañón y el maestro Manuel Morales Luna. La verdad es que en un punto yo eh, me separo un tanto de esa situación cuando conozco a Hillman, pero como enseñanza junguiana a mí se me hizo muy importante. A mí se me hizo, fue mi base realmente. Ellos construyeron esa base en particular. Pero obviamente mucho a partir de lo que yo estudié con ellos, tuve yo que construir otra gran parte sobre esa situación por mí mismo, ¿no? Porque uno no puede ser junguiano nada más con esa base específica, uno tiene que irse formando todavía más. Y muchas de las publicaciones, por ejemplo, está acá atrás la obra completa de Jung, ¿no? Está la obra de Hillman, está la obra de Gehrig, arquetipales, acá tengo otro librero con puros junguianos, ¿no? Entonces hay que estar leyendo continuamente y pues, yo creo que en el mundo junguiano la formación personal es importante, porque también el gran problema es que hay una formación internacional, ¿no? La formación de la IA. Sí, Y mira, yo tengo un amigo que está estudiando está haciendo la formación en la IA, pero, o sea, tiene que hacer el enlace, ¿sí? De Estados Unidos. O sea, desde Estados Unidos tiene que hacer el enlace para poder certificarse como tal. sí. Entonces, hay que dar una vuelta en esa situación. Y Ahora, da que $25,000 que vale también. sí, no, 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 o me compro una casa o hago. Sí, o si quiere estudiar en el Pacífica, que es el instituto que fundó Gilman, pues por hacer el No, doctorado, bájese más de $100,000. no, imagínate, no, sí, 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 hay que Con tener, eso mira, vivo mucho tiempo. la verdad es que hay que tener un nivel económico determinado para eso, ¿no? O sea, yo siempre he estado en la clase media baja, si no es que en la clase baja, entonces no me alcanza para eso. Yo tengo que estudiar por mí mismo para esa situación. Sí, yo también. Bueno, volvamos, Pero, volvamos. pero, pero Dale. yo creo que sí sería importante recalcar el papel que está ahorita jugando el Instituto de Eleusis, ¿no? O sea, el Eleusis ahorita está dando, este centro en el que participamos nosotros, John y yo, está dando una formación específica de psicología junguiana. Y mira, Sí, yo creo que ustedes saben que nosotros no compaginamos ya tanto con la psicología junguiana. Sí, yo llegué a un momento en que era un partidario a capa y espada de la psicología junguiana y toda esa situación, pero pues, mi propio camino intelectual me ha llevado otras vías, ¿no? Y a ti también, me parece por lo que hemos platicado. pues sí, Entonces, claro. pero yo creo que sí es importante tener una base junguiana, ¿no? Para poder hablar de esto. O sea, uno no puede criticar a Jung si no lo ha leído, si Si no no se lo ha, ha leído. si no se ha sumergido en su propia obra. El instituto, por ejemplo, está ahorita ofreciendo cursos específicos sobre la obra completa de Jung, ¿no? Sí, Estamos con
con tipos Eh, psicológicos, está tipos ajá, psicológicos y lo está dictando Enrique Galán, Enrique y Galán, o fue sea, quien editó la obra de Jun al español. así es, mira, uno puede estar o no de acuerdo con las ideas junguianas, pero pues hay autoridades, ¿no? Y hay algunos hombres que lo manejan muy bien, como Enrique Galán. El próximo año, me parece, John, tú sabrás un poco más de eso, yo ya no me he implicado mucho en ello, pero va a empezar una formación específica Sí, en el Instituto va a empezar Eleusis va a empezar la especialización en terapia junguiana, la va a dictar precisamente el doctor Enrique Galán y, y y, Carretero, y ¿no? Carretero, lo que pasa es que se me olvida el nombre. Entonces, y Sí, Carretero, que es un psiquiatra muy conocido también junguiano, quien ha escrito libros muy bacanos, se va a iniciar en abril. Entonces van a estar estas dos autoridades dictando la formación y va a tener también la participación de otros analistas internacionales muy conocidos también. la, Entonces, ver- la, la realmente, verdad, la verdad es que como curso, yo creo que es una de las mejores propuestas que yo he escuchado, ¿eh? O sea, no es porque pertenezca también a esa no, situación. no, 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 no. Y incluso, no sé, creo que Roberto tiene el plan de que dictemos algunas clases nosotros, ¿no? Sí, sí, también está ahí, A ver pero si nos bueno. llega, a ver si nos llega el precio. Sí. 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 No, pero bueno, ahí está la oportunidad. O sea, me parece que esta propuesta del Instituto de Leucis, hoy por hoy, es una de las mejores que pueden existir a nivel internacional. Entonces, si alguien quiere formarse en lo junguiano, está esta oportunidad ahí, ¿no? Bueno, Sí, ya hice mi labor de comercial. sí, ya hicimos la labor comercial. Entonces, es, es tremendo. Bueno, sí, y yo también estoy dictando el curso Jun aplicado a la vida cotidiana también los días jueves, por si Exacto, hay sí, sí, sí. interesados también. Entonces, Sí, bueno, vamos a muy arrancar la importante. segunda corte. Exactamente. Entonces, ahí están. Pues cualquier información que necesiten, pregunten al Messenger del Instituto de Leucis. Ahí, regularmente Milker es el que está dando información, me parece, ¿verdad? Sí, Milker, Jorge, o yo hay veces también respondo, entonces ahí les estamos respondiendo. Pregunten ahí sus dudas, la apertura de cursos, y ahí los atienden muy, muy bien y en poco tiempo. Bueno, listo. Muy Ahora bien, entonces sí, ahí está la situación. Ahora, ya hicimos el aviso parroquial. ya. Muy bien. Ahora, el punto de esta situación, yo nos habíamos quedado precisamente en el tema de la incursión en la patología como crucifixión. Ya vimos tres formas culturales de la propia patologización. Una es la alquimia, ¿sí? Que Sí, ocurrió hace varios siglos. El otro es el arte de la memoria, que también terminó con el Renacimiento, aunque todavía obviamente tiene sus vaivenes. Y el siguiente que nos presenta Hillman es la religión cristiana, ¿no? Esta imagen precisamente que tenemos nosotros del cristianismo acerca de la vida de este personaje, ¿no? De este personaje mítico, porque realmente en este sentido es un mito no porque sea falso, sino es un mito porque es una narración importante dentro de la cultura occidental que va determinando nuestra propia relación con la cultura del mito. Por ejemplo, nosotros no podríamos entender a un personaje tan importante como Nietzsche si no fuera en relación con el cristianismo, con la figura de Cristo. Nosotros no podríamos entender a la ciencia también si no fuera como un desarrollo del propio cristianismo. Y nosotros no podríamos entender la cultura actual y la moral de nuestra propia profesión como psicólogos si no es por la moral cristiana. por la misma. Entonces, eh, sin embargo, nos detenemos poco nosotros en precisamente la parte patológica de la propia imagen del cristianismo, ¿no? El cristianismo nosotros lo confundimos a veces con una sola faceta de sí misma, con el amor, la comprensión, el hacer las paces con el prójimo y toda esa situación, ¿no? O sea, la bondad la bondad y lo bonito del mensaje Sí, eh, cristiano, cristiano. ¿no? Sí, y la Pero, sumisión. pero el Nuevo Testamento,
el Viejo El Testamento Viejo Testamento es es muy terrible. peligroso, es guerrero, Exactamente. terrible, de un Dios cruel, celoso, sadomasoquista también. Luego sadomasoquista porque disfruta ver a sus pueblos dándose en batallas, narcisista, cruel. Bueno, por eso surgió el Nuevo Testamento, porque, uy, no, esta gente se me va a terminar matando. Bueno, se le mató. Es un dios. Lo que pasa es que realmente los dioses nunca han sido, Bueno, hasta ahorita, hasta nuestra propia concepción moderna, los dioses nunca han sido buenos. O sea, los dioses nunca han sido figuras únicas que nos den un ejemplo moral. O sea, los dioses griegos, o sea, imagínate, o sea, Zeus metiéndose con cada mujer que conocía, ¿no? Hércules matando a sus propios hijos, los dioses acostándose, matando, destruyendo, encolerizándose, envidiosos, engañándose los unos con los otros, ¿no? Entonces, haciendo que las hermanas, por ejemplo, en el caso de Apolo, cuando cogió a su hermana Artemisa y le dijo que le disparara por allá ese venado y ese era el hombre que ella más amaba y cogió y lo mató y le dijo, ese es el hombre que tú amas y se lo hizo matar. cosas así. Maldicen, todo. Entonces, Exactamente, o sea, la religión realmente y el mito son un contenedor de patologías. Nosotros queremos ver lo bonito en la religión, nosotros queremos ver la parte positiva, ¿no? Positiva según nuestros propios criterios, pero la religión es una muchedumbre de demonios interiores. Y que está bien que así sea, tiene que ser así de esa forma. Los dioses no contienen solamente, perdón, no contienen solamente, no son un ideal al que tengamos que aspirar como tal. Los dioses precisamente son la contención de todo, de la totalidad psíquica. Es decir, los dioses son el máximo elemento, la máxima potestad de una imagen psíquica. autoridad, ¿Perdón? la máxima autoridad. Sí, 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 o sea, una imagen psíquica llevada a su apoteosis. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos cuál es nuestra propia religión y cuál es nuestra propia deidad, pues tenemos que fijarnos también en la imagen de Cristo. Hace muchos años, John, hubo una película, ¿te acuerdas? No sé si te acuerdas de ella, La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. Uy, sí. Sí, Veo fue y yo conocí mujeres viejitas que lloraron, que se desmayaron, que terminaron en el hospital. Sí, seguro, seguro. una película muy polémica precisamente por el grado de violencia que reflejaba, ¿no? O sea, yo recuerdo la escena donde estaban este, eh, eh, latigando a Cristo, ¿no? El látigo era un Sí, látigo esa te iba a decir yo, era un grotesquísimo. látigo romano, ¿no? O sea, la carne era arrancada y era la visión explícita de esa situación. Entonces, o sea, muchos condenaban esta violencia con la que se retrataba la figura de Cristo. Pero realmente la violencia está ahí, la violencia en el Nuevo Testamento existe. O sea, en algunos momentos, Cristo no es una figura solamente de paz, o sea, Cristo es una figura muy, muy belicosa también. Cristo es una figura muy, muy, muy hostil hasta cierto punto. O sea, no aguanta ciertas cosas, no asume ciertas situaciones, es tajante. Es una espada que viene a dividir realmente, ¿no? O sea, cuando él rechaza la antigua tradición y asume que se tiene que cambiar, eso es una violencia tremenda contra la propia cultura de su época y en el momento en el que, Sí, que nace. o Entonces, también cuando expulsó a los comerciantes y todo esto del templo del Señor porque lo estaban profanando, etcétera, etcétera, cuando era propio de una cultura de su propio tiempo que se estaba dando. Entonces él también ahí tenía una connotación muy moral, muy fuerte también, de cómo querer cambiar, mejorar y que esto no es lo que quiere mi padre. exactamente, ¿no? El punto culminante de esta situación es la crucifixión. Cristo siendo torturado, burlándose de él, toda esa situación, tiene que vivirla. O sea, no es solamente que eso le haya pasado por azar del destino, sino que en la propia imagen misma, como tal como sucede, esto tiene que ocurrir. Porque habíamos dicho, como ayer ya habíamos dicho nosotros, la religión tiene que ser un contenedor de la patología, tiene que poder contener
las imágenes y lo oscuro de la propia psique para poder constituirse como un elemento de contacto con lo luminoso. Si la religión no nos contactara con eso patológico, nosotros, o sea, esa religión no serviría para poder eh, hacer o para permitir que la persona, que el sujeto se contactara con la parte divina. Para que haya un, un, un contacto con la deidad, tiene que haber un sacrificio. Y el sacrificio regularmente es un sacrificio tortuoso, algo que cuesta trabajo, algo que rompe el esquema de la normalidad en la que nos encontramos. La imagen de Por ejemplo, Cristo en ahí los... tenemos el sacrificio que hizo, eh, ay, es que se me va, que creo que fue Jacob con Isaac, ¿cierto? Sí fue Jacob a El Isaac o sacrificio, Isaac a Jacob, no me acuerdo el bien. sacrificio fue Abraham. Eso fue ahora, bueno, entonces mire que ya Dios ya exigía ahí cosas muy fuertes para probar la lealtad. Sacrificame a tu hijo Así es, por ¿no? medir la... ¿Ah? Sí, 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 es cierto. Aunque ahí hay un punto determinante, ¿no? Fíjate, cuando en la historia de Abraham le pide Dios que sacrifique, perdón, a su propio hijo, a Isaac, ahí hay una, Intervención. una situación muy importante. Porque sí, porque el momento en que Dios interviene para que no se le sacrifique y se intercambia a Isaac por una oveja, ¿no? Pero me parece que era un chivo, en este momento, ¿sí? Se determina, hay un corte en el propio ritual del sacrificio, en donde la persona pasa, ¿sí? Se convierte ya en una imagen específica de sí mismo. Esa imagen ya puede ser trasladada a la existencia del animal, por ejemplo. Entonces, pasamos de los sacrificios humanos, que eran algo común en cierta época, a Y los sacrificios. culturas. Sí, 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 o sea, las culturas ritualistas no se entienden sin el sacrificio humano. O sea, mira, fíjate que yo de esa situación la he platicado en algunos puntos acerca de la cultura, de las culturas precolombinas aquí en México. A Eso te muchos, iba a decir yo. a muchos les choca el hecho de que se hable del sacrificio humano como si fuera algo terrible, pero el problema es que nosotros vemos el sacrificio humano desde nuestra propia visión moderna, ¿no? Nosotros creemos que para ellos sacrificar, incluso hay muchos que se detractan, que dicen el sacrificio humano no existió, cuando hay pruebas irrefutables de esa situación. Yo lo que les digo es, lo raro sería que no hubiera sacrificio humano en las culturas precolombinas, porque pues eran culturas que estaban asentadas en un nivel todavía ritualista de la propia civilización. Lo normal era eso, lo normal era que sucedieran esas situaciones. Tiene que haber una ruptura en la propia imagen de la conciencia consigo Mm. misma para que pasemos a los sacrificios animales y de ahí a otro tipo a los sacrificios simbólicos ya, o sea, sacrificios que ya no tienen que ver con seres vivos, sino que tienen que ver, por ejemplo, en la cultura cristiana, con el tomarnos la sangre y el comer la carne de Cristo. O sea, obviamente ya no matamos a nadie, ¿no? Ya no comemos al Dios como se le hacía en los cultos dionisíacos, o ya no comemos al Dios como como en el culto a Huitzilopochtli. O sea, ya lo que hacemos ahora es tomar una oblea, la hostia, y esa oblea simboliza al Dios, simboliza la carne, pero en algún momento esa carne era carne, o sea, esa carne no era un símbolo, era Era carne una- real. La carne se tiene que ir de alguna manera eh, desustancializando, ¿sí? Se tiene que ir volviéndose cada vez más pensamiento, podríamos decirlo, ¿no? Entonces, Muy fuerte. lo que comemos ya no es la cosa en sí, lo que comemos es la imagen, precisamente, de lo que alguna vez fue lo que realmente representaba. Bueno, esto que no aceptamos de la religión es precisamente algo importante de la religión. Y en el momento en que ya no determina, la religión ya no asume su propia patología,
la propia oscuridad de su dogma, ¿sí? De sus creencias, del discurso en el que se asienta la misma, en el momento en que lo grotesco ya no aparece. Tú ves las catedrales góticas, por ejemplo, o sea, llenas de monstruos, llenas de Sí, gárgolas, llenas de demonios. sí, de Son imágenes importantes, deformadas. exactamente, Sí, son importantísimas para la propia religión. La religión tiene que tener esa otra parte. Qué sería la creencia en Dios si no hubiera demonios, ¿no? Si no hubiera el mal, si no hubiera aquello grotesco que nos pone en contacto con Dios. Precisamente, si hay una caída, o sea, si tiene que haber pecado para que haya salvación, tiene que haber una caída para que haya una esperanza del regreso al paraíso. No es que haya una o que haya otra, sino que existen en un proceso dialéctico en el chico. cual, en el cual se van alimentando una con otra. Fíjate, John, la primera cosa que leí de Jung, yo alguna vez, y que a mí me impactó cuando lo leí hace muchísimos años, no fue de Jung realmente, ¿no? Fue el ensayo sobre la figura de Satán en el Antiguo Testamento, en su libro Simbología del Espíritu. Cuando Jung incluyó ese ensayo, que no, es el único ensayo que no es de él en ese libro, ¿no? No me acuerdo cómo se llama el autor, pero es un ensayo muy interesante, por ejemplo, en donde muestra precisamente la figura de Satanás, ¿sí? Del diablo, la muestra, o sea, cómo se va desarrollando a través del Antiguo Testamento, primero como un hijo de Dios, después como un mensajero de Dios y después ya como un opositor de Dios. Esta situación implica que la figura de Satanás, obviamente, es un elemento central de la propia creencia religiosa, que tiene que existir y que tiene que estar ahí. En algún momento, por ejemplo, cuando Jung habla del dogma de la Trinidad, él dice que Satanás, el diablo, tiene que constituirse como el cuarto dentro de la relación de los tres elementos de la hipostasis divina. Sí, es el cuarto, es el Enrique Eskenazi lo hablaba, que era el 3, que es lo cielo divino, tal, y hace falta el 4, que es lo terrenal, todo esto, que es decir, el mal, la física, todo esto, el cuerpo, lo femenino, que como tal, expulsar. Y que en relación a eso, por ejemplo, que vos estás diciendo otra vez, volviendo a este tema de la patologización, tal como vos lo estás desplegando, Hillman nos da a entender en el texto que realmente es la figura de Cristo quien entró a contener toda la patología de la humanidad. Porque, como se dice, Cristo se sacrificó por todos nuestros pecados. Es decir, Cristo se sacrificó por todas nuestras aberraciones y por todas nuestras patologías. Sí, Entonces ya se... no, no, sí, 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 adelante, adelante. No, no. Entonces, al hacer esto, entonces Cristo, entonces es decir, que en la religión en sí misma, toda ella era un contenedor totalmente de la patología. O sea, que realmente la función que tenía la religión era una connotación netamente de contener toda la patología de la humanidad. ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando vemos entonces a todas estas personas cuando están sufriendo y no saben qué hacer en su vida, entonces van a la religión, cure, sálveme, mejore. Entonces, es decir, es acoger esa patología de la cual el sujeto todavía no ha estado a la altura, no ha tenido conciencia de ese proceso, y es en la religión donde puede encontrar y salvaguardarse en función a la patología que lo está quejando. Entonces, en relación a esto, Hillman también decía algo que a mí me llamó mucho la atención también en el texto, y es que, bueno, que realmente tú no puedes comprender una cultura sin comprender la religión, porque marca un hito importante, un punto nodal dentro de una función trascendente, es decir, de cómo esa religión también ha sido constitutiva en esa cultura, de los procesos patologizadores de la propia cultura Así y es. que no está fuera. Sí, fíjate que una de las recomendaciones que a veces hacía Jung acerca
el proceso terapéutico en algunos pacientes era regresar a la religión, ¿sí? Yo creo que Jung no lo hacía completamente consciente de cuál era el punto que se trataba ahí, pero si lo pensamos desde la visión de Hillman, por ejemplo, ese alegato implica la oportunidad del sujeto de asumir otra vez la sombra que hay en su propia cultura y que en muchas ocasiones la no asunción de esa misma sombra es lo que se expresa en la neurosis personal. Entonces, regresar a la religión tiene una función curativa, es un factor curativo, ¿no? Como diría Ale Yo- en el curso específico. Sí, pero también Jung lo muestra, por ejemplo, en el texto de Vida Simbólica, ante una muchacha muy inteligente, judía y que estaba muy neurótica, entonces Jung le dijo, tu neurosis es porque te has alejado de Dios, vuelve otra vez a las sendas de Dios. Pues Ujú, es o sea, algo que, pues, yo no nosotros sé. estamos en... Sí, 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 no, o sea, es curioso, o sea, te digo, hasta qué punto nosotros tendríamos que pensar y analizar ese propio mandato de Jung, ¿sí? Como una expresión de una intuición que nace de la relación que tiene con el paciente en ese momento. O sea, volver otra vez, por qué le dice volver otra vez? Yo no sé si Jung estaba totalmente consciente de la situación, pero si te digo, si lo vemos desde el punto de vista de lo que estamos ahorita revisando, entonces, hay una lógica en ello, ¿no? O sea, regresar a la religión implica volver otra vez a contactar con aquello que está escindido de la relación con el sujeto. ¿Estoy congelado? No, ¿verdad? No, Ya no, 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 regresé. no, no, no estás congelado. Me marcaba conexión inestable. Sí, sí. Ahora el problema de esta situación de la religión en específico, John, es cuando tomamos a la religión precisamente y la convertimos en ideología, en un dogma, en algo literal, ¿no? Cuando la literalizamos, que es la palabra, una de las palabras importantes en Hillman, cuando solamente vemos a través de un punto de vista determinado y no nos movemos de ese punto de vista, o sea, para nosotros la religión es esto y no es otra cosa. En otro momento, Cristo, por ejemplo, era, por ejemplo, en la Edad Media, y antes, Cristo era relacionado con otros tantos dioses que se conocían, ¿no? O sea, era relacionado con Hércules, era relacionado con Mitra, con muchos héroes de la propia, de los pueblos en los que se insertaba el cristianismo. Entonces, cuando Cristo era visto desde muchas facetas, la patología podía campear a sus anchas y podía ser contenida por el proceso religioso. Pero el momento en que Cristo se convierte en una figura determinada, de la cual no podemos salirnos y no podemos imaginar algo distinto, entonces ello se empieza a estructurar como un dogma determinado, un dogma fijo. El que haya un dogma fijo implica entonces que ya solamente tenemos una forma de poder seguir el proceso y descartamos todas las demás formas. Hillman lo presenta mucho con algo que también a ti te gusta, John, presentar también, el tema de la depresión, ¿no? En el tema de la depresión, dice Hillman, cuando lo fijamos en el concepto religioso y en la imagen fija de Cristo, nosotros ya no podemos contener los elementos patológicos de la depresión y buscamos salirnos de ellos, porque Cristo, ¿sí?, resucita al tercer día, ¿no? Sí muere, sí baja al infierno, pero se eleva. Entonces nosotros creemos y tenemos la noción implícita, no reconocida, de que cuando nosotros caemos y nos vamos hacia el inframundo, tenemos que emerger, tenemos que volver a salir y es la esperanza de todos nosotros y la esperanza de todo psicólogo. La crisis siempre tiene que traer un renacimiento, siempre tiene que traer una reconstrucción, siempre tiene que sacar lo mejor de nosotros. Pero esa es una opción entre otras tantas, ¿no? No sabemos nosotros si la depresión quiera mantenerse ahí, si el punto focal determinado tenga que ser mantenerse en la lentitud, como a ti te gusta llamarlo, y en la oscuridad de este mismo proceso que nos sumerge en el inframundo.
en un sueño a perdón, sí, en un sueño de Jung, con una paciente, él soñaba que la paciente estaba en una fosa y estaba hundiéndose, eran como arenas movedizas, como un pantano. Y entonces ella le pedía que la ayudara a salir. Y él le decía, no, o sea, no, no, no afuera, sino más profundo, ¿no? Precisamente, el proceso psicológico implica una noción completamente distinta a nuestro propio sentido común acerca de cómo tenemos que enfrentar los fenómenos patológicos. No salirnos de ellos, sino al contrario, sumergirnos en ellos, meternos en ellos. De alguna forma, entender que nuestra propia vida no es nuestra vida es la vida de los entes patológicos, de las figuras e imágenes patológicas que nos pueblan. Entonces, cuando ellos aparecen, no podemos nosotros eliminarlos a través de la curación o a través del tratamiento, sino que tenemos que permitir que ellos nos traten a nosotros, ellos nos curen a nosotros, no porque estemos mal o porque estemos enfermos, sino porque precisamente debe haber o necesita haber una dialéctica, un proceso recurrente entre lo patológico y la curación, ¿sí? O sea, tiene que haber lo uno y lo otro. La curación también es una imagen concurrente, o sea, también tiene que existir y también está ahí presente y le da realce a lo patológico. No puede existir lo uno sin lo otro. Están ligadas, o sea, no están separadas y son contradictorias la una a la otra, pero se complementan. Entonces, ¿cuál es el problema entonces en este caso? Por ejemplo, en la incursión, entonces, en esta cuestión de la crucifixión, entonces, cuando la religión se vuelve toda la contenedora de todos estos procesos de sufrimientos y patológicos de la psique. Entonces, como lo muestra entonces Hillman, que el cristianismo como tal se volvió entonces la abarcadora y la abrazadora de toda verdad, posesión y salvación y curación de todos los sufrimientos y la maldad del mundo, porque entonces Cristo se crucificó por nosotros allá y contuvo toda la maldad del ser humano, toda su patologización, etcétera, etcétera, pero que en últimas instancias Hillman también da a entender que dentro de sí misma la religión, como vos estás diciendo, Ale, entonces hay también deformidades, patologización, sufrimiento, etcétera, etcétera. O sea, que no están separados, que no se pueden desligar. Y entonces, ¿por qué, por ejemplo, si fuéramos a mirar, por ejemplo, en el texto de Hillman, qué pasa entonces, por ejemplo, con tantas religiones? El mismo hinduismo tiene una diosa destructora y devoradora como Kali, pues, que da también cuenta hay un mismo proceso patologizador que hay dentro de la religión, que está ahí, que eso la compone, que eso la sustenta y que en función de eso se mueve psicológicamente. Esa imagen la constituye y que no se puede salir porque realmente eso es lo que le afirma, realmente eso es lo que la conecta, realmente eso es lo que la mueve. Entonces, no se puede separar. Ahora bien, ¿qué ha pasado entonces en función con todas estas religiones y esto, por ejemplo, cuando ya con su manto religioso y sagrado no logra contener la patología? Entonces nos dice Hillman, se va entonces a otros tipos de religiones paganas. Entonces rugió pues, que el protestantismo, que una cosa, que la otra, que yo no sé qué cuántas, que la religión de la abuelita, de la prima, de la amiga, el espiritualismo, una cosa, la otra. Es decir, vamos en búsqueda de quién puede abrazar nuestra patología porque esta religión ya no nos la abraza, ya no nos la contiene. Sí, sí, exacto, ¿no? Hay una subcultura completa del mundo de las religiones, ¿no? Que sería interesante abarcar, ¿no? Pero pues es todo un tema, es todo un tema ahí muy, Muy muy extenso curioso. también y muy complicado. Fíjate, nada más esta parte, déjame terminarla leyendo el último párrafo de esta situación en cuanto a la depresión de Hillman. En la página 220, en el último párrafo dice, la depresión nos sumerge en las profundidades y en ella encontramos el alma. La depresión es inherente al sentimiento trágico de la vida, pues humedece el alma reseca y seca la que está húmeda. Proporciona refugio, limitación, equilibrio, gravedad, solidez y humilde impotencia. Nos recuerda a la muerte.
La verdadera revolución comienza en el individuo que es capaz de ser consecuente con su depresión. Qué interesante esta situación, ser consecuente con nuestra depresión, ser consecuente con nuestra patología. Es la prerrogativa de Hillman. ¿Sí? No, no salirnos, no curar, no querer cambiar, sino ser consecuente, estar a la altura de lo que se nos presenta en el momento en que se nos presenta. Entonces, ya con esa misma, o sea, con solamente esa idea nodal, John, el libro de Hillman es una revolución completa dentro del campo de la psicología. Pero pues no se queda ahí, ¿no? Con todo lo que hemos visto. Sí, y fuera de eso no se queda ahí y que realmente ahí es donde precisamente la depresión o la crisis o lo que sea está reclamando su lugar, está reclamando su forma de expresarse y de ser atendida y vivida. O sea, que entre más, por ejemplo, entre más, como nos dice Gilman, la queramos sacar bruscamente, mejorar, etcétera, etcétera, estamos queriéndonos, yo lo digo así, queriéndonos entonces limitar de la vida misma, queriéndonos limitar de los procesos del alma, es decir, separarnos de ellos, no atender realmente lo que nos toca en ese momento, como diría Gilman, es decir, el mandato de Dios, la imposición del Dios que reclama su lugar o de la imagen que reclama su lugar también. Y que bueno, y que realmente esa denuncia es fundamental porque realmente no se ha sido capaz entonces de poder reflexionar este tipo de connotaciones que tiene la psique de patologizar y que las religiones han tenido unas funciones muy contenedoras en función a la patología, pero sin darnos cuenta también de que la religión en sí misma también es totalmente patologizadora, es totalmente llena de enfermedades y de desmembramientos y de locuras y de envidias y de ritos siniestros, que está bien así, porque eso ha sido parte de su estructura también en su momento. Entonces, no es que estén libres de toda gracia y todo pecado, todo lo contrario, son pecadores, abusadores, etcétera, etcétera, pero que eso ha sido parte de su proceso y que no se pueden incidir. Pero entonces que el sujeto, cuando ya no encuentra en la religión quien le contenga su patología, puede desencadenar en muchas cosas porque se puede convertir, entonces, como vos estás hablando, Alejo, en pseudo religiones, entonces pueden ser los videojuegos, una cosa, la otra, o sea, se busca de una forma u otra quién pueda abrazar mi patología, por X o por Y. Así es, exactamente. Entonces, mira, la pregunta ahí que quedaría sería si la religión como tal todavía puede contener el elemento patologizador y por lo tanto es- eh, sentirse como un proceso vivo, ¿no? En ese sentido. No, yo, yo me la Sí, hice y yo estaba pensando. sí, yo también creo que No, no, ya no es posible. no, 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 no. Porque de Sí, ellos en sí mismos, o sea, es que si lo fuéramos a pensar psicológicamente, ni siquiera es algo que se nos imponga ya, sino que es que cada quien elige como se le da la gana. Entonces, no, quien realmente, donde están esos procesos, donde quien acoge la patologización y todo eso, si fuéramos a mirar psicológicamente, ya están fuera dentro de las religiones. exactamente, ¿no? Ya la religión llega un momento en que ya no lo puede contener como tal y la búsqueda espiritual se ha convertido en un entretenimiento, algo que podemos nosotros elegir, que podemos buscar, que podemos precisamente ¿Quién mejor eh, hace la patología? ir a la búsqueda de esa situación y regularmente la búsqueda espiritual se convierte en una búsqueda elevada, una búsqueda de evasión de la propia patología. ¿No? O sea, el que va en la búsqueda de espiritualidad no quiere sufrir, no quiere vivir el infierno de la propia narración mitológica de su búsqueda, sino lo que quiere es simplemente elevarse de su sufrimiento, ¿no? O sea, llegar a un momento en que pueda desapegarse de las cosas tal como se le presenta. La búsqueda espiritual realmente es una evasión espiritual en todos sus sentidos, ¿no? O sea, desde las búsquedas espirituales más vanas hasta la psicoterapia, por ejemplo, como una doctrina espiritual que se ha estructurado como tal, que se ha construido
en el imaginario como ello, no es sino una evasión del propio fenómeno que se nos presenta. Sí, son formalismos para encajar, para estructurar, para contener, pero que no dan cuenta realmente, como nos diría Gilman, estar en ese valle de hacer alma, ahí en esa irracionalidad, ahí en esa patologización, ahí en esa depresión, ahí en esas desorientaciones, ahí en esas deformidades, ahí en esas morbidades del que tiene la psique. Y que realmente ese es el proceso como tal que toca entender, porque si nos vamos, como dice Gilman, nos vamos para los picos. Entonces, ¿dónde está el valle? Entonces nos alejamos del valle, nos alejamos, es decir, de la vida misma. Muy bien, ya. Pues mira, yo creo que nos queda el tema de los Sí, mitos y la última parte del patologizar el legato, pero yo creo que nos llevaría más tiempo. Ya en Colombia ya es tarde, tío. sí, ¿Le dejamos ahí? sí, claro, yo tengo que madrugar a trabajar. Sí, porque mañana madrugas. Entonces, le dejamos. Vamos a ir la próxima sesión a partir de la página 221 y me parece que ya podemos terminar con eso el segundo capítulo. Sí, que es un tema al que le hemos dado mucho machaca de la patologización, pero que realmente es un proceso importante dentro de la psique y que los psicólogos parecemos sacerdotes exorcistas, cambiándola, curándola, mejorándola, aceptándola, compensándola, llevándola a su nivel espiritual, encontrándole su significado, su sentido, etcétera, etcétera, llevándola entonces al Padre para que me la exorcice o porque diga que el sufrimiento, no sé si a usted ha pasado, ay, estás deprimido, eso es falta de Dios en su vida. Ojo, yo eso lo respeto mucho, solo que me parece muy, muy curioso cuando lo dicen, ah, estás deprimido, estás ansioso, eso es falta de Dios en su vida. Tenés crisis existencial, falta de Dios en su vida. Es decir, claro, falta de quien le contenga entonces la patología. Entonces nos vamos a lo espiritual, sin sin sentir a profundidad la patología misma y poder tener una conciencia de eso que ocurre ahí para acompañarla y estar a la altura de la misma. Fíjate, nada más antes para completar eso que tú dices, John, para Hillman, el Dios es la patología. Claro, ¿No? es que Nazi lo decía de una manera muy hermosa cuando yo escuchaba, cuando estoy sufriendo, cuando estoy llevando, estoy mal, él lo decía, lo ponía en relación a los griegos, cuando los griegos estaban atormentados o angustiados o desesperados o se sentían mal, ellos decían, ¿a qué Dios tengo que atender? ¿Qué Dios está ahí que exige mis servicios? Ujú, ujú. No que tengo que hacer yo, no a dónde tengo que ir, no que se me tiene que enseñar, sino que Dios se ha presentado. Sí, ¿qué Dios hay que atender? Bueno, a todas las personas que nos acompañaron, muchísimas gracias. No les vamos a hacer los avisos parroquiales porque ya los hicimos. De todas maneras, recuerde que los días sábados tenemos lo que es entonces las entrevistas a grandes eruditos y conocedores de la psicología junguiana y de otras disciplinas. Y bueno, y que el Instituto Leusis entonces ya se está dando, entonces se está impartiendo el curso con el doctor Enrique Galán de la obra más importante de Jung, que lo dio a conocer, y la obra más psicológica que es Tipos Psicológicos, donde ya se lleva un primer encuentro. Quienes aún estén interesados nos pueden escribir ahí en interno y con mucho gusto le estaremos respondiendo. Le mandaremos también la grabación del encuentro pasado como para que se pongan a tono si todavía están interesados. Y bueno, yo los días jueves tengo el curso Jung aplicado a la vida cotidiana y bueno, y estén atentos como a todas las actividades que tenemos en el instituto. Que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias y nos vemos dentro de 8 días. Cuídense, hasta luego.